Muchas gracias, Asael. Y siguiendo con el orden del día, pasamos ahora al número 5, marco jurídico, digo 6, perdón, marco jurídico de la Ley del Estado y los municipios de Zacatecas, por la maestra María del Carmen Reyes García, directora de Finisterra, Gestoría de Proyectos. Bienvenida, gracias. Buenos días, gracias por la convocatoria. Bueno, primero quisiera señalar algo precisamente en la convocatoria, porque la ley actual de cultura se llama Ley de Cultura del Estado de Zacatecas y sus municipios, que derogó a la anterior, que fue la Ley de Desarrollo para el Estado y los municipios de Zacatecas. Entonces no está claro sobre qué se deben de hacer las observaciones, la ley derogada o la ley que está vigente actualmente, ¿no? Entonces, sí habría que ser más precisos, dado que es un ejercicio formal, ¿no?, sobre cuerpos legales. Bueno, quiero hacer algunas precisiones respecto a lo que debiera de incluir un cuerpo legal que funcione para Zacatecas. Estas propuestas las elaboramos en equipo desde Finestra, Gestoría de Proyectos, desde la convocatoria pasada, y pocas o ninguna fue incluida en la ley actual de cultura, que es la Ley de Cultura del Estado de Zacatecas y sus municipios. Para hablar de políticas culturales públicas, empecemos diciendo que el presupuesto que un Estado asigna a la cultura es una declaración de política cultural, y que los conceptos son construcciones históricas que obedecen al contexto del que emanaron. El concepto de cultura, políticas culturales, democracia cultural, también han sufrido cambios en su definición y por tanto en su manera de ser gestionados. De ahí la importancia de que sean los perfiles adecuados de quienes estén al frente de las instancias de cultura, además de las decisiones que se tomen, sean producto de un trabajo colectivo, metódico y multidisciplinar. La elaboración de políticas públicas en torno a la cultura, la aplicación de estas, la gestión de fondos, el desarrollo de proyectos, el desarrollo de indicadores adecuados, las estrategias de sensibilización de públicos, entre otras, tienen que ser el resultado de propuestas de equipos de profesionales. No es tarea de una sola persona y no debe quedar sujeto a los tiempos políticos. Una nueva legislación de cultura debe, por tanto, plasmar la necesidad de la incorporación de la cultura de manera transversal, no como acciones aisladas de una instancia, sino como un programa integral presente en la educación en todos los niveles, no solo como visitas aisladas al museo ni como festivales infantiles aislados, sino de manera cotidiana en la vida de todos los segmentos poblacionales. La actividad cultural cotidiana y el ser parte de los procesos creativos mejora el nivel de vida de la población. Debe de tenerse en cuenta que la formación de público se realiza por medio de estas estrategias cotidianas. Se trata de vincular a los profesionales de la cultura, artistas de academia, creadores tradicionales y sociedad por medio de talleres y experiencias creativas. Se debiera de tratar además de empoderar a la población con el conocimiento de su propia cultura y su identidad. Y esto no se logra transcribiendo fichas en una visita obligada al museo. Esos espacios debieran de ser para los creadores que sensibilicen y promuevan por medio de su trabajo. El fin último no debiera de ser la exposición o el concierto, sino el proceso creativo en donde se construye la obra. Ese es el poder transformador del arte y la cultura, que le brinda las herramientas a la sociedad para deconstruir y construir su entorno. En este sentido, los creadores deben de ser contemplados dentro de un sistema que promueva la enseñanza de las diversas disciplinas en múltiples espacios todo el año. La actual ley de desarrollo, la actual ley de cultura, habla de la necesidad de establecer mecanismos de participación social que vinculen a creadores, promotores, intérpretes, instituciones, organizaciones, gestores culturales y habitantes de la entidad. Sin embargo, destaca que en el documento poco se habla de los gestores culturales ni de la necesidad de la investigación cultural, así como las grandes ausencias que ya han señalado, por ejemplo, el compañero Asael, de los cómos. No hay claridad en los mecanismos de aplicación claros, de tal manera que la ley se convierte en una carta de buenas intenciones ante la ausencia de estos mecanismos de aplicación, puesto que si bien habla de expresión, de acceso, de promoción, de integración,
Nunca menciona cuáles son los mecanismos claros de operación para creadores, para municipios, para que la cultura se vuelva un eje transversal. De ahí entonces que la ley sea poco aplicable o poco viable ya en una cuestión práctica. Es indispensable actualizar el concepto mismo del proyecto como documento técnico, que es el gran ausente. No se habla de la necesidad de crear estos proyectos, cuál debiera ser esta metodología, no se habla de la asignación de presupuestos, que sea obligatorio por parte de los municipios, no se habla de que el perfil sea el idóneo en los directores de las casas de cultura municipal. ¿Sí? Es necesario incorporar pues la figura del agente cultural y todo lo que ello implica. Es necesario asignar programas y presupuestos o la obligatoriedad de que se asignen y no solamente promover o invitar a que se generen, puesto que se quedan en letra muerta. Es una realidad que a menor escolaridad, mejor asistencia a museos, obras de teatro o cualquier producción o emisión del Estado, en contrapeso de los eventos musicales en espacios abiertos y fiestas tradicionales, razón por la cual planteamos que los profesionales del arte y la cultura deben acercarse a la población hasta donde esté. Esta población que consume violencia en medios de comunicación y vive en situación de marginalidad son los que deben de ser los beneficiarios de los talleres y los ejercicios creativos. Ellos no van a comprar una obra de autor y aunque la tuvieran no les va a cambiar la vida por el contexto cotidiano que enfrentan. De ahí que la estrategia de combate a la violencia, prevención del delito, reinserción social debiera de ser mayor presupuesto a la cultura, no para los festivales, sino para los trabajos cotidianos de artistas, promotores y gestores. En este sentido, planteamos que es necesario que la legislación inserte a la cultura como un eje transversal de gobierno en la mayor cantidad de ámbitos posibles, dejando clara la posibilidad de cooperación entre municipios, estados y federación, así como entre las diversas instancias del gobierno estatal, además de estipular legalmente la posibilidad de financiamiento mixto, es decir, que las instancias públicas, pero también de la iniciativa privada. En este sentido, la Ley de Cultura habla de la posibilidad de mecenazgo, pero si la comparamos, bueno, si buscamos en la ley del Código Fiscal del Estado y sus municipios, jamás se expresa el tema de financiamiento mecenazgo, de tal manera que se vuelve otra buena intención dentro de esta Ley de Cultura. Y los programas de creadores para ello deben de ser específicos en su acercamiento a la población, a los que se pueda acceder por medio de convocatorias públicas, donde se pidan proyectos que planteen la pertinencia social y el compromiso ético del creador, promotor o gestor. Los proyectos de cultura deben de contemplar como eje central la pertinencia social, ya sea que opte por un fondo para profesionalizarse o ampliar su formación, o incluso para crear la obra. El creador debe de plantear una retribución social que no se reduzca a un evento, exposición o conferencia, sino a un trabajo con la sociedad. En cuanto a la actualización de conceptos, es indispensable que la correcta aplicación de la legislación de cultura sea clara en su terminología expresada para tener de verdad injerencia en problemáticas sociales actuales. Es decir, aparte de la ausencia del gestor cultural, está la ausencia de la investigación, está la ausencia de las nuevas tecnologías y metodologías donde se pueda trabajar realmente con otras instituciones. Asael acaba de señalar que la ausencia es los jóvenes, también la ausencia son las mujeres, son las infancias, porque se sigue pensando a la cultura como un evento y no como algo transversal que debiera de ocurrir cotidianamente. Asimismo, es necesario descentralizar involucrando a los propios municipios, pues otra gran ausencia en esta ley, si la comparamos con la Ley General de Cultura, que es la Ley Nacional de Cultura de México, se habla del derecho al acceso y a la expresión cultural, y fue un gran avance, porque es reconocer que cada persona, cada municipio tiene su propia cultura y dejar esta idea de que les llevamos la cultura del centro a los municipios. En este sentido, la actual Ley de Cultura del Estado de Zacatecas brilla por su ausencia la palabra expresión cultural. Se tiene derecho a la expresión cultural, no nada más acceder a lo que el Estado considera que es cultura.
De ahí que genere vacíos legales como la falta de reconocimiento de la identidad de los propios municipios y se siga pensando en esta dinámica que la descentralización es llevarles teatro, es llevarles festivales culturales, es llevarles lo que ocurre en el centro, cuando debiera de garantizarse la expresión de su propia cultura y lo que ello implique específicamente con la creación de fondos de cooperación entre municipios, el reconocimiento de regiones, la participación de los creadores de cada municipio y no solo pensar que los vamos a evangelizar con la cultura que ocurre en el centro. Bueno, resumiendo, porque es un texto bastante amplio que ya entregué, por cierto, pero quiero compartirles con ustedes. En cuanto a las instituciones y autoridades responsables de la cultura, la ley es necesario incorporar y anunciar las casas de cultura municipal y precisar que quienes sean nombrados titulares deben de contar con el perfil profesional adecuado, así como establecer la obligatoriedad de las reuniones regionales y estatales entre los responsables de cultura de cada municipio y las diferentes áreas del Instituto Zacatecano de Cultura. Además, es necesario capacitar recién se incorporen al área de cultura municipal. Se debe de establecer que cada municipio elabore su programa municipal de cultura con los objetivos, finalidades políticas y lineamientos que establece esta ley, el programa estatal de cultura y demás ordenamientos legales aplicables, del cual deberán rendir cuentas de su seguimiento y aplicación. Establecer que debe de haber una convocatoria para promover la participación de la sociedad y los creadores locales en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas de la cultura municipal. Generalmente no hay un programa, no hay un presupuesto dentro de los municipios hasta que surge una convocatoria por parte del Instituto Zacatecano, es cuando se empiezan a preocupar sobre el estado de la cultura en cada casa municipal de cultura, ¿no? Entonces yo creo que desde la ley debe de obligarse a que existan estos documentos y estos fondos asignados por parte de cada gobierno municipal. Como principal herramienta para el desarrollo cultural de los municipios, es necesario visibilizar entre la población sus propias manifestaciones culturales para empoderarlos como creadores de su propia identidad cultural, razón por la cual es indispensable que la nueva ley sea muy específica en cuanto a las herramientas para mejorar la gestión de la cultura a nivel municipal, por lo que se debe de adelantar el desarrollo de proyectos culturales intermunicipales, participar en el ámbito de sus atribuciones en las acciones de protección del patrimonio cultural e histórico, además de creadores y grupos artísticos municipales, estimulando su formación, profesionalización y promoción. Se debe de establecer la necesidad de mantener, crear y utilizar adecuadamente la infraestructura y servicios culturales de manera conjunta con otros municipios, el gobierno estatal y federal, con participación conjunta en cuanto a la administración, financiamiento y organización, estableciendo que legalmente se puedan celebrar convenios de colaboración entre otros municipios y el Estado. Asimismo, establecer, de acuerdo con las normas fiscales aplicables, beneficios en favor de los propietarios y poseedores de bienes históricos los que se hallen en zonas protegidas y formen parte del patrimonio cultural del Estado cuando realicen obras de mantenimiento, conservación y restauración. El municipio deberá brindar asesoría y apoyo técnico a las industrias culturales y creativas, que también son una gran ausencia en esta ley de cultura. Sí, creo que si pudiéramos integrarlos de manera transversal a los municipios, a las industrias culturales, a los creadores municipales, se podrían formar proyectos donde se aproveche la infraestructura cultural y no se vayan convirtiendo en elefantes blancos, ¿no? Así como promover acuerdos en el sector social y privado en pro del desarrollo cultural. Bueno, a grandes rasgos, ya para cerrar, propondría que además de los mecanismos de aplicación claros, que se revise el Código Fiscal del Estado y sus municipios, que se promuevan estrategias reales para el mecenazgo, que se lleven a cabo los catálogos que tanto se han anunciado en la ley derogada, en la nueva ley, ¿sí?, sobre catálogos de bienes muebles, catálogos de creadores, y ninguno está actualizado y ninguno promueve pues un solo registro para los creadores y los bienes culturales, y de tal manera se pudieran desarrollar proyectos en conjunto.
Es necesario el mecanismo de acceso y participación en cada una de estas propuestas para que la ley deje de ser una carta de buenas intenciones. Yo resumiría que debiera de hacerse todo con un proyecto y dejar estos cabildeos de venir con la directora de cultura o director de cultura en turno, con tal o cual diputado, y que la ley estableciera esos mecanismos de acceso y participación dentro de su comunidad y no solo promoviendo la centralización. Haciendo todo con un proyecto, que se contemplen proyectos de integración de los espacios culturales. Tenemos un centro histórico que está abandonado, está tendiente a la gentrificación y como producto turístico es solo su iluminación. Es muy pesado para los habitantes vivir en ello, dentro de un centro histórico que está pensado solo para los turistas, ¿sí? Cuando sabemos que la mejor estrategia turística es un habitante contento, entonces hace falta la unión entre, no solamente en reuniones, sino en proyectos de facto entre la Secretaría de Turismo, el municipio y el Instituto Zacatecano de Cultura, pero además una legislación que sea clara en cuanto a los usos del espacio urbano del centro histórico. Plantear todo con un proyecto a largo plazo y consejos de representación de diversos sectores, porque como bien señala Sael, tenemos representantes de los creadores, representantes de la iniciativa privada, representantes de la universidad, pero finalmente se vuelven cotos de poder, donde poca o nula participación tienen otros segmentos de la sociedad. Es necesario plantear una coinversión con mecanismos de aplicación claros, es decir, invitar a la iniciativa privada, a la sociedad y a las instituciones, no solamente en reuniones que terminan con buenas intenciones, sino con acciones aplicables y concretas respaldadas en la legislación vigente. Maestra, establecer derechos y obligaciones… Si me permite, maestra, quedaría un minuto… Sí, gracias. Perdón. Establecer derechos y obligaciones a los propietarios de inmuebles de un espacio patrimonializado, no solamente del centro histórico de Zacatecas, sino de cada municipio del estado. Bueno, es necesario especificar pues estos mecanismos de aplicación, agregar la necesidad de velar por el ejercicio de los derechos culturales, no solamente el acceso, sino la expresión, agregar mecanismos para la transversalidad, incorporar el concepto de gestión cultural, investigación cultural y mostrar resultados de esta investigación cultural. Y bueno, cierro nada más de decir, muy buena propuesta este foro de ley de cultura, sin embargo, me parece que no hay una iniciativa de ley, o al menos no se ha comunicado, que exista la posibilidad de verdad modificar esta ley. O sea, quisiera saber si el ejercicio de este foro se va a reflejar en una modificación de la ley o solo es un ejercicio de diálogo, porque no hay tal iniciativa planteada en la página del Congreso. Muchas gracias.